La nieve caía en lentos velos a la deriva sobre el seco vado del río. La calle principal yacía congelada bajo la pálida luz matutina, tablones y tejados cubiertos de escarcha blanca. Los caballos exhalaban suavemente vapor junto a sus postes de amarre. La gente se agrupaba cerca del porche del mercante, envueltos en chales y abrigos apretados. Sus rostros reflejaban esa dura expresión invernal de personas que habían visto demasiado y devuelto muy poco. Juniper Hale permanecía sola en el centro de la calle, con sus botas medio hundidas en el aguanieve. El frío le calaba los calcetines gastados, pero la vergüenza ardía lo suficiente como para mantenerla erguida. Mantenía la barbilla levantada, aunque su aliento temblaba. El chal sobre sus hombros, de hilo de rosa descolorido, remendado tantas veces que sus bordes eran un mosaico de viejos recuerdos, ondeaba como una bandera rota, rendida al viento. «Me debes, chica», dijo Silas Glay, su voz lo suficientemente fuerte como para hacer eco en las ventanas. Su abrigo de piel caía pesado, las pieles negras brillando con la nieve derretida. «Una semana bajo mi techo, una comida al día, sería suficiente para que no te congelaras y crees que puedes simplemente marcharte». Un murmullo recorrió la multitud. Nadie miró a Juniper a los ojos. Sabían qué clase de hombre era Glay. Simplemente no les importaba lo suficiente como para interferir. Juniper tragó con dificultad. «Trabajé para ello», dijo, aunque las palabras salieron finas y silenciosas. «Limpiando, remendando, cuidando tu caballo con la pezuña partida. Pagué mi estancia». La sonrisa de Glay se retorció como una cuerda. «¿Es así? Porque yo te recuerdo durmiendo bajo mi techo y mi refugio». Abrió las manos. «Eso tiene un precio». Algunos del pueblo se removieron, no por simpatía, sino por incomodidad. Juniper no dijo nada. El silencio era a veces la única arma que le quedaba a alguien que no tenía nada. «Dilo entonces», Glay insistió. «Di que tu mente te ordena pagar». Su corazón rugió. Su aliento se le atascó en el pecho. Entonces otra voz irrumpió en la calle, baja y profunda como un trueno invernal. «Ella no es tuya». La multitud se detuvo. Un imponente hombre cherokee avanzó desde cerca de la fragua del herrero, de hombros anchos, envuelto en un abrigo de invierno remendado con pieles. El vapor de la nieve se pegaba a su cabello, recogido con cuero. Sus ojos eran ámbar tranquilo como un fuego bajo. Llevaba un pequeño bulto pegado al pecho, envuelto en piel de venado. Solo el más tenue aliento mostraba al niño dentro. Wyatt, un hombre que hablaba poco. Un hombre cuya esposa había muerto al dar a luz al bebé que ahora llevaba a todas partes como si el niño fuera la última llama en su mundo. Glay levantó la barbilla. «Esto no es asunto tuyo». Wyatt no parpadeó. «Lo estoy haciendo mío». Juniper lo miró, incapaz de comprender. Nunca había hablado con él. Nada los unía excepto la misma tierra fría. El reverendo Cyrus Finch emergió de la puerta del mercante, su cruz plateada reluciente. «Mantengamos la calma», dijo, con voz falsamente suave. «La chica no tiene hogar. Solo sufrirá si sigue vagando». Y el niño asintió hacia el bulto. «No durará mucho en tales condiciones. Quizás lo mejor sea dejar que la iglesia se haga cargo del infante». Algo dentro de Wyatt se agudizó. «No», dijo. Finch suspiró como si le compadeciera. «Estás de luto. Un niño necesita leche y calor. Ella no tiene suficiente para pasar el invierno». Los dedos de Wyatt temblaron apenas, pero lo suficiente para que Juniper viera la verdad. El bebé se estaba debilitando, y esta escena no se trataba de ella. No realmente. Se trataba de una vida demasiado pequeña para defenderse. Juniper se acercó, aunque no sabía por qué. Glay volvió a sonreír. «Ya ves, sin hogar, sin derecho. Cualquiera de nosotros podría intervenir. Ni siquiera tienes una esposa para decir que es tuya». Wyatt se volvió hacia Juniper. Sus ojos se encontraron con los de ella, firmes, afligidos y suplicantes. «Si quisieras», dijo en voz baja, palabras destinadas a ella, aunque todos oyeron. «Si digo que eres mi esposa solo por una semana, no pueden llevársela. Debo llegar al refugio de invierno de mi gente. Allí habrá calor y leche. Ella puede vivir, pero no puedo hacer el viaje solo».
Juniper sintió que el mundo se estrechaba, una única elección. No tenía hogar que perder, ni reputación que proteger. La vergüenza la había seguido como el polvo, pero aquí había algo que importaba: el aliento de un niño, una pequeña mano acurrucada a la vida. Juniper puso su mano sobre el bulto de piel de venado. El bebé se movió cálidamente contra sus dedos. Miró a Gley, luego al reverendo, luego a la multitud silenciosa. «Soy su esposa», dijo, con voz firme, «y este niño es nuestro». La calle exhaló. Gley retrocedió, su placer agriándose en algo más oscuro. Pero no dijo nada. No por ahora. Wyatt, sus hombros se relajaron, una cosa pequeña y silenciosa. Pero Juniper lo sintió. El silencio que siguió no fue aprobación, sino contención. La gente se miró unos a otros, midiendo las consecuencias. Una reclamación hecha en público tenía peso aquí, y nadie deseaba ser el primero en romperla. El reverendo Finch cruzó las manos. «Entonces, que el Señor bendiga esta unión», dijo, aunque sus ojos permanecieron fríos. Gley soltó una risa corta. «Disfruta el invierno, alce rojo». Se dio la vuelta sin otra palabra. La multitud se dispersó poco después, la conversación baja e incómoda. Juniper comprendió entonces que Wyatt no había pedido orgullo ni espectáculo. Había pedido una oportunidad de vida para el niño. Wyatt ajustó el pequeño bulto. «Deberíamos irnos», murmuró. «Necesita calor». Juniper asintió y se puso a su lado. Juntos dejaron la calle atrás, la nieve cerrándose suavemente alrededor de sus huellas. Juniper sintió el peso del momento asentarse lentamente como la nieve que cubría tejados y ramas. No conocía a este hombre, ni el camino por delante, ni si la mentira que habían dicho se derrumbaría bajo su frágil forma. Pero el tenue aliento del niño contra el aire frío ancló su resolución. Algunas verdades eran elegidas, no nacidas. La cabaña se alzaba al borde del pinar, su techo inclinado bajo el peso del invierno. Los troncos oscurecidos por la edad y las tormentas. El humo se elevaba finamente de la chimenea, un hilo fantasmal que se deshacía en el cielo blanco. Juniper siguió a Wyatt por el estrecho sendero, sus botas crujiendo a través de la nieve helada. Cada respiración le punzaba los pulmones. El frío era más profundo aquí, intacto por el pequeño calor del pueblo. Los tenues murmullos del bebé subían y bajaban contra el pecho de Wyatt, como si soñara con mundos más cálidos. Dentro la cabaña era austera, una mesa, 2 taburetes, una estrecha cama de ramas de piel y edredones gastados por el uso prolongado. Una cuna se sentaba cerca del hogar, tallada en cedro, sus bordes suavizados por manos que habían esperado llenarla de vida. Esa esperanza aún persistía, aunque las manos de la madre ya no estaban. Wyatt depositó al bebé en la cuna con una gracia cuidadosa, como si cada movimiento hubiera sido practicado 1000 veces. Juniper se quitó el chal y lo colocó junto a la pequeña figura dormida. El fuego parpadeaba abajo, las brasas pulsando como corazones cansados. Wyatt se inclinó para avivarlas, añadiendo leña con lenta precisión. El silencio se extendió no como vacío, sino como algo que esperaba. Juniper sintió que el peso de su decisión se asentaba por completo. En el pueblo, las palabras habían sido humo. Aquí eran paredes y techo y una larga noche de invierno. No se arrepentía de ellas, pero las entendía. Wyatt vertió agua de una jarra de barro en una pequeña olla, poniéndola al fuego. «Ella necesita calor más que nada», dijo con voz baja. «Sus pulmones están débiles. Hago lo que puedo». Juniper asintió. «¿Qué le das de comer?» «Leche de cabra mezclada con té de agujas de pino». «No es suficiente». Ella miró la cuna. Las respiraciones de Estrellita eran pequeñas, rápidas, como las de un pájaro. Juniper se arrodilló y tocó la mano de la niña. Los pequeños dedos se curvaron instintivamente. Un temblor la recorrió, algo tierno e inesperado. Wyatt se ocupó en la mesa como si le diera espacio. «Hay trabajo que hacer. La nieve bloquea la línea del tejado. La pila de leña está baja». «Puedo ayudar», dijo Juniper. Él la miró, realmente la miró por primera vez. No como un derecho o un trato,
sino como una persona compartiendo su carga. «Estás cansada», dijo. «Tú también». Algo pasó entre ellos, silencioso como la escarcha que caía. Trabajaron sin muchas palabras. Juniper recogió leña cerca de la línea de árboles, arrastrando ramas a través de nieve hasta el muslo. Sus manos se entumecieron, luego ardieron, luego se establecieron en un ritmo de dolor. Wyatt subió al techo con un rastrillo de mango largo, barriendo la nieve con golpes cuidadosos para que la cabaña no se derrumbara bajo el peso del invierno. Cuando se detuvieron, el aliento humeante en el aire helado, no hablaron. No lo necesitaban. De nuevo dentro, los dedos de Juniper torpemente manipulaban la olla sobre el fuego. El guiso que intentaba hacer tenía un sabor ralo y amargo. Se mordió el labio, avergonzada. Wyatt lo probó sin hacer comentarios. Luego añadió un puñado de bayas secas trituradas y una pizca de sal de una pequeña bolsa de cuero. Lo revolvió una vez y le devolvió el cuenco. «Está mejor», dijo simplemente. Ella lo probó de nuevo. Lo estaba. Esa noche, el viento aullaba afuera, sacudiendo las contraventanas como espíritus inquietos. El fuego proyectaba largas sombras sobre las paredes de la cabaña. Wyatt se sentó en el suelo cerca de la cuna, su espalda contra el marco de la cama, el niño acunado en el hueco de su brazo mientras la alimentaba con una pequeña cuchara tallada. Juniper observaba desde el lado opuesto del hogar. «Mamabas profundamente a su madre», dijo antes de poder detenerse. Los ojos de Wyatt no se levantaron, pero algo en su rostro cambió. Sí, Juniper esperó, pero no siguieron más palabras. Él no le debía su dolor. Ella no tenía derecho a él. Respetó el silencio que lo contenía. El bebé tosió de repente, un sonido pequeño y tenso que cortó la habitación como una cuchilla. Wyatt se enderezó de inmediato. Juniper se movió sin pensar, llegando a la cuna al mismo tiempo que él. Las respiraciones de la niña eran rápidas y superficiales. Juniper recordó un invierno cuando era más joven, sentada junto a la cama de su madre mientras la enfermedad vaciaba el aire. Recordó paños húmedos doblados sobre piel febril, canciones susurradas para calmar el temblor. Recogió piedras calientes de cerca del fuego y las envolvió en tela, colocándolas alrededor del infante. Levantó a la niña y la abrazó, meciéndola lentamente, exhalando aire cálido contra la mejilla del bebé. «Cállate ahora», murmuró. «Aquí estás. Quédate con nosotros. No te escapes». Wyatt la observaba. Su rostro era un paisaje de dolor contenido. Juniper no desvió la mirada. Permanecieron así, dos extraños unidos por la vida entre ellos. Pasaron los minutos. La respiración del bebé se estabilizó. Sus párpados parpadearon, no luchando ahora, sino descansando. Juniper soltó un largo y tembloroso suspiro. Wyatt también lo hizo. Colocó su mano suavemente sobre la manga de Juniper. El toque fue breve, no más que un reconocimiento, pero contenía el peso de todo lo tácito. «Gracias», dijo. Las palabras no eran corteses, eran crudas. Juniper sintió una calidez extenderse por ella que no tenía nada que ver con el fuego. El día siguiente se instaló en un ritmo. Juniper calentaba piedras cada mañana, cortaba leña y medía pilas, barría la escarcha de los cristales interiores de las ventanas. Wyatt atrapaba conejos y revisaba trampas, regresando con carne y ramas de pino. Cuando él tallaba, ella remendaba. Cuando ella avivaba el fuego, él vigilaba al niño. Hablaban en pequeños fragmentos. «Tormenta esta noche». «Sí», sonríe dormida. A veces lo hace. Nada más era necesario. Una tarde, después de que el cielo se tiñera de violeta y los pinos brillaran con hielo, Juniper salió. El aire estaba tan quieto que contenía cada sonido. El lejano ulular del búho, el crujido de las ramas cargadas de nieve. Se envolvió el chal con más fuerza y escuchó los latidos de su propio corazón. Se acercaron pasos suaves, cuidadosos de no asustar. Wyatt se detuvo a su lado, mirando el mismo mundo invernal. «No preguntas dónde está el refugio de mi gente», dijo. «Supongo que me lo dirás cuando debamos irnos». «Sí». Silencio, compartido. El tipo que llevaba su propio calor. «Eres fuerte», dijo Wyatt. Juniper sacudió la cabeza.
la nieve atrapada en sus pestañas. No, solo sigo adelante. Eso es fuerza. El viento se levantó ligeramente entonces, arremolinando la nieve a su alrededor en una danza lenta. De repente se sintió vista, no reclamada, no compadecida, sino comprendida. Dentro, el bebé dio un suave llanto. Juniper y Wyatt se giraron al mismo tiempo. Se movieron juntos. La mañana llegó pálida y quebradiza. La nieve se había endurecido sobre el mundo, haciendo que cada paso sonara lo suficientemente fuerte como para romper el silencio. Juniper acababa de terminar de partir la leña cuando escuchó el crujido de los cascos por la ladera. Lo supo antes de verlos. Algunas cosas el cuerpo las recuerda antes de que la mente las capte. Se enderezó lentamente, los dedos apretando el mango del hacha. 3 jinetes se abrieron paso entre las sombras de los pinos. Pieles de animales, rifles colgados con descuido. Silas Grelly cabalgaba al frente, erguido sobre un caballo tordo. La escarcha se aferraba a su barba y sus ojos brillaban con la sombría satisfacción de un hombre que ha venido a cobrar. Guay, a un paso de la puerta de la cabaña sin necesidad de ser llamado, con la bebé a salvo dentro, acunada en mantas calentadas cerca del fuego. No tomó un rifle, no lo necesitaba. Su sola presencia parecía calmar el aire frío. Silas sonrió como un lobo mostrando los dientes. Un hogar muy acogedor el que tienes aquí. Juniper levantó la barbilla. No eres bienvenido aquí. Eso depende de quién lo reclame. Silas tamborileó sus dedos enguantados contra la bocina de su silla. Me llegó la noticia de que te has casado. ¿Es cierto? Su mirada se posó en su chal, en la cuna entrevista por la puerta abierta. Amó. Juniper forzó su respiración a estabilizarse. Sí. Silas se inclinó como saboreando la palabra. Qué gracioso. Nunca mencionaste ningún marido cuando te quedaste bajo mi techo. Sabías que estaba sola, dijo ella. Él se encogió de hombros. La muerte es así. Wyatt se paró frente a ella sin prisa, sin amenaza, simplemente haciendo saber que ella no estaba sola. Te irás, dijo Wyatt suavemente. La nieve pareció detenerse alrededor de su voz. Uno de los vaqueros resopló. Otro apretó la culata de su rifle, mitad desafiante, mitad asustado. Silas desmontó lentamente, sus botas hundiéndose profundamente. Ahora miren, de esto es exactamente de lo que estoy hablando. Ustedes creen que pueden simplemente reclamar algo y hacerlo suyo. Una mujer, un niño, un futuro, pero la propiedad, sonrió frío y amplio, necesita prueba. La mirada de Wyatt no vaciló. Ella no es propiedad. Silas rió. Quizás no para ti, pero la ley no vive en tu cabaña. La ley vive en el pueblo, bajo mi techo. Juniper sintió el viejo pánico trepar por sus costillas, pero lo combatió. No volvería, ni al silencio, ni al hambre, ni a ser tratada como una cosa vieja. La bebé es mía, dijo Wyatt, nacida de la sangre de mi esposa. La expresión de Silas parpadeó. Algo hambriento se movió bajo su piel. Una huérfana consigue buena moneda en el mundo. No tienes los medios para mantenerla. El invierno es demasiado crudo. Se acerca una tormenta. Te estoy haciendo un favor. Juniper se acercó a Wyatt. No necesitamos tu favor. Uno de los vaqueros levantó su rifle como para acentuar la amenaza. Pero Wyatt no se movió, ni un músculo. Simplemente miró a los hombres como si viera algo insignificante. El aire se sentía tenso como una trampa. Váyanse, repitió Wyatt, aún en voz baja, aún definitivo. Por un largo momento, el viento fue lo único que se movió. Luego Silas escupió en la nieve. 1 semana, gruñó. Si todavía están aquí en 1 semana, regresaré con la ley de mi lado y tomaré lo que me deben. Montó, tiró de las riendas, y los jinetes se dieron la vuelta y desaparecieron entre los pinos. El silencio que dejaron se sintió más pesado que cualquier sonido. Juniper bajó el hacha lentamente. «Volverá». «Sí», dijo Wyatt. «Y traerá más hombres». «Sí». La bebé lloró dentro de la cabaña, débil y cansada. Juniper se movió hacia ella sin pensar. Wyatt la siguió, cerrando la puerta tras ellos contra el mundo.
La carita de pequeña estrella estaba sonrojada, su aliento, débil y agitado. Juniper la apretó contra su pecho, sintiendo el temblor del esfuerzo en ese pequeño cuerpo. Wai tocó la frente de la niña y su mandíbula se tensó. «La tormenta llegará esta noche», murmuró. «Si nos quedamos aquí, el frío se la llevará. Si nos vamos, la nieve podría llevarnos a nosotros». Juniper apretó a la niña contra sí, meciéndola suavemente. «¿Cuál es la distancia a tu refugio de invierno?» «Un día de viaje con buen tiempo». Wai, una mirada hacia la ventana cerrada. «Esta tormenta lo reducirá a la mitad. Solo un camino permanece abierto en nieve profunda, a través de la cresta alta». Juniper había visto esa cresta una vez, desde una distancia segura, irregular, cuando es golpeada por el viento. Un lugar donde el mundo intentaba hacerte retroceder. «¿Podemos lograrlo?», preguntó ella. «Debemos». No hubo discusión. No había otro camino. No había otra opción. La decisión se tomó en el silencio doloroso de la necesidad. Juniper empacó las mantas. Wai ató raquetas de nieve y carne seca a un marco de viaje. La cabaña, que había comenzado a sentirse como la forma de la seguridad, ahora parecía algo temporal, algo que pertenecía a otra vida que ya se desvanecía detrás de ellos. Cuando salieron, el cielo se había vuelto de hierro. La nieve comenzó a caer en copos amargos, de bordes afilados. Wai envolvió a la bebé contra su pecho bajo capas de piel y lana. Juniper apretó su chal, metiendo las esquinas para evitar que el viento le robara el calor. Se adentraron en los pinos, dejando al principio solo impresiones superficiales en la nieve. Pero a medida que subían, los ventisqueros se hacían más profundos. El viento desgarraba los árboles, picándoles la cara. Wai cargaba tanto a la niña como la mayor parte de los suministros. Juniper mantuvo el paso a su lado, negándose a quedarse atrás. Pasaron las horas. La cresta se alzaba ante ellos, blanca, desolada, implacable. El viento aullaba a través de sus dientes de piedra como una pena ancestral. La respiración de Wai se hizo pesada, aunque su paso nunca vaciló. Las piernas de Juniper ardían. La escarcha le mordía los dedos. Sus pulmones se sentían desgarrados. Pero no dijo nada. Las débiles respiraciones de la niña eran el único ritmo que importaba. A mitad de la cresta, sus botas resbalaron sobre hielo escondido bajo la nieve. Se lanzó hacia adelante, deteniéndose con las manos desnudas. El dolor la sacudió por los brazos. El mundo se inclinó. La nieve rugía a su alrededor. Wyatt se volvió al instante. Juniper intentó ponerse de pie, pero sus piernas se doblaron bajo ella. El frío la golpeó hasta los huesos, irrumpiendo como algo que había estado esperando. Wai, moviendo a la bebé con cuidado a un lado, levantó a Juniper en sus brazos. Ella intentó protestar. Había jurado nunca ser una carga, pero las palabras no se formaron. Su aliento venía en temblores entrecortados. «Nadie se queda atrás», dijo Wai, su voz firme contra la tormenta. El viento los desgarraba. La nieve los cegaba, pero Wai la llevó. Paso a paso la cima de la cresta comenzó a tomar forma. Un débil resplandor naranja parpadeaba en la distancia. Fuegos del refugio de invierno esperando como una promesa. Juniper apretó débilmente sus dedos en la tela de su abrigo, su corazón latiendo, no por miedo ahora, sino por algo más profundo. Confianza, algo que se sentía como un comienzo. No se detuvieron, no miraron atrás. La tormenta se cerró tras ellos, engullendo el mundo, dejando solo a los tres avanzando juntos. El refugio de invierno se alzaba entre los pinos como una brasa en un mar blanco. El humo se elevaba en columnas suaves, llevando el aroma a cedro y salvia. Voces murmuraban dentro de la gran casa larga, amortiguadas por pieles y tapices tejidos. Juniper yacía cerca del fuego, envuelta en una manta gruesa, su respiración finalmente estable. El largo viaje la había agotado, dejándola débil y temblorosa. Sin embargo, sus ojos permanecían abiertos, fijos en la pequeña cuna a su lado. Pequeña estrella dormía, sus respiraciones más profundas ahora, calentada por hierbas, leche y las manos cuidadosas de los parientes de Wai. Wai estaba cerca de la entrada,
hablando con una anciana que examinaba a la niña con cuidado experto. La anciana asintió una vez, firme y aprobando. Ella vivirá, dijo la mujer, porque la llevaste a través de la tormenta, porque la mujer no la dejó desfallecer. Su mirada se desvió hacia Juniper. Respeto, callado y real. Juniper bajó los ojos. No se sentía digna de tal consideración, pero lo aceptó de todos modos. La nieve caía espesa afuera, aunque el viento había amainado. Este lugar se sentía como un mundo aparte, mantenido a salvo por un breve aliento en el largo invierno, pero la seguridad nunca duraba. La primera señal fue el sonido lejano de cascos. Lento, mesurado, intencional. Juniper sintió el cambio antes de que alguien hablara. Wai giró la cabeza, sus hombros tensos. El refugio se quedó en silencio, como si cada alma dentro reconociera el cambio en el aire. Salió a la luz gris. Juniper se levantó, agarrando el borde de la cuna para estabilizarse antes de seguirlo. Silas Grelly estaba montado en su caballo al borde del claro, su abrigo pesado con pieles mojadas por la tormenta. Detrás de él cabalgaban 5 hombres, armados y sombríos. Sus caballos resoplaban vapor. Sus botas brillaban con hielo. Las insignias del alguacil atrapaban una luz tenue bajo sus abrigos. La sonrisa de Silas era fría. «Tardaste lo suficiente en llegar aquí», dijo. «He venido a reclamar lo que se debe». Wai no tocó el cuchillo en su cinturón. No necesitaba un gesto. Su quietud era suficiente. «No hay deuda». Silas rió. «Ya no se trata de deuda, se trata de principios. Un hombre no puede simplemente irse con lo que pertenece a otro. Una mujer, un niño, una vida. La gente empezará a pensar que pueden elegir las cosas por sí mismos». Juniper dio un paso al frente, aunque apenas sentía sus pies. «Yo elegí esto. No puedes llevarme de vuelta». Los ojos de Silas se deslizaron hacia ella, fríos como hielo del lago. «Niña, no elegiste nada. Estabas huyendo. Yo te ofrecí refugio. Eso me da derecho». «No», dijo Juniper, firme como el suelo helado bajo ella. «Te da un recuerdo, nada más». El alguacil principal se inclinó de su silla. «Resolvamos esto limpiamente. La niña debe ser inspeccionada. Si no es suya por matrimonio, puede ser llevada bajo custodia del pueblo». La mandíbula de Wai se tensó. «No la llevarás». Silas levantó la mano. «Tráiganme a la niña». Juniper se interpuso entre Wai y entonces, su cuerpo moviéndose antes de que su mente pudiera discutir. Se paró entre los hombres y su familia. Su chal ondeaba con el viento, rasgado y deshilachado, pero sostenido firmemente. «Tendrás que pasar por encima de mí para llevártela», dijo. Los vaqueros se removieron inquietos. El alguacil dudó. Algo en ella, pequeña, temblorosa, pero inquebrantable, hizo que el aire se detuviera. La voz de Silas se quebró como madera frágil. «¡Apártate!». «No». Un único latido pasó. Silas extendió la mano hacia su arma. Wai se movió primero, no con furia, sino con una calma terrible. Dio un paso al frente, su mano cerrándose alrededor de la muñeca de Silas antes de que la pistola saliera de su funda. En un movimiento suave y brutal, torció. El hueso crujió como hielo bajo una bota. Silas gritó, cayendo de su silla, la nieve levantándose a su alrededor. Los vaqueros sacaron sus rifles, pero Wai no retrocedió. Se paró sobre Silas, una bota plantada en la nieve, su respiración subiendo lenta y constante. «Nos ven como propiedad», dijo Wai, su voz baja, resonante con algo más antiguo que la ley. «Pero no somos suyos, ni de ella ni míos. Pertenecemos solo a las vidas que elegimos y a aquellos que protegemos». Silas se agarró la muñeca rota, jadeando, la furia retorciéndole la cara. Pero ahora vio a los guerreros del refugio reuniéndose, arcos tensos, lanzas firmemente sostenidas. Vio al alguacil moverse con incertidumbre. Este no era un lugar gobernado por su alcance. «¿Crees que esto lo termina?», escupió. «Siempre estarás huyendo». Pues Wai miró a Juniper. Ella le sostuvo la mirada y sintió que algo se anclaba dentro de ella. No miedo, no esperanza, sino certeza.
Ya no estamos huyendo, dijo ella. La mirada de Silas parpadeó. Algo en ella, el reconocimiento de la derrota, opacó los bordes afilados de su rabia. Hizo un leve asentimiento a los alguaciles. Rendición no moldeada por la aceptación, sino por el conocimiento de que la fuerza solo lo rompería aún más. Los hombres giraron sus caballos y regresaron a la nevada, sus formas disolviéndose en el blanco. Silas se demoró un momento más, su respiración áspera, sus ojos oscuros con algo tácito. Luego montó y siguió, engullido por los bosques invernales. El silencio volvió a asentarse, pero ahora era diferente, lleno, no vacío. Las piernas de Juniper flaquearon entonces, no por miedo, sino por la liberación de éste. Wai la atrapó antes de que el suelo pudiera. Sus brazos, sólidos y firmes, la rodearon como si siempre hubieran pertenecido allí. Sus frentes se tocaron, la nieve se acumulaba suavemente en sus cabellos. No hubo una gran declaración entre ellos, solo la verdad compartida en el aliento y la presencia tranquila. Dentro del refugio, Pequeña Estrella se movió y emitió un pequeño sonido contento. La primavera llegó lentamente. La nieve se derritió en suaves riachuelos, alimentando los arroyos, trayendo brotes verdes al valle. Juniper salió, llevando a la bebé en su cadera, su chal remendado de nuevo, esta vez con puntadas cuidadosas de hilo rojo. Wai se sentó cerca de la entrada del refugio, tallando una nueva cuna de madera fresca. Diseños estaban grabados a lo largo de su borde. Montañas, pinos, 3 figuras caminando una al lado de la otra. La cuna brillaba a la luz del sol, cálida y dorada. Juniper se acercó. Wai levantó la vista, no cuestionando, no preguntando, simplemente viéndola. No más fingir, dijo tranquilamente. Ella encontró su respuesta ya esperando en su pecho. Me quedo. Pequeña Estrella arrulló, extendiendo una pequeña mano hacia la cuna que pronto sería suya. La nieve derretida goteaba, el mundo respiraba, y 3 pares de huellas avanzaban hacia adelante.